Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión. Os dejo con vuestra compañera Aida, como quiera ser. Buenos días, yo soy Aida, residente de cirugía, y hoy vamos a hablar un poquito de la pancreatitis aguda y cuándo realizar un tratamiento quirúrgico. Espérate. Ahora. La incidencia en España de la pancreatitis aguda oscila a los 15-45 casos por cada 100.000 habitantes. Se considera que es la tercera causa de ingreso hospitalario por enfermedad gastrointestinal y la etiología viene principalmente dada por la litiasis biliar secundaria y secundariamente abuso de alcohol. La mayoría de los pacientes van a padecer una pancreatitis aguda leve que se va a resolver en los primeros días con tratamiento médico. Sin embargo, un 20-30% de los pacientes va a desarrollar una pancreatitis aguda grave, con el aumento de la morbimortalidad que ello conlleva. El diagnóstico se realiza cuando tenemos un dolor abdominal sugestivo, una alteración en la lipasa amilasa 3 veces el valor normal o hallazgos característicos en pruebas de imagen. Es verdad que este parámetro no es imprescindible, pero se recomienda realizar una ecografía al ingreso para descartar etiología biliar o realizar un TAC o una colangioresonancia en caso de que tengamos dudas. Existen múltiples predictores de gravedad, tanto a nivel personal como parámetros en la analítica. También existen diferentes escalas que nos van a dar un poquito el pronóstico y la evolución. Por ejemplo, la escala de BISAP, que es una de las más utilizadas, una puntuación elevada se relaciona con una pancreatitis aguda grave, mayor probabilidad de desarrollar un fallo orgánico y mayor probabilidad de mortalidad. Es verdad que no existe ningún gol estándar, por lo que a veces es un poco difícil prever qué pacientes se nos van a complicar. La clasificación de la pancreatitis se divide en leve, acusa una mortalidad menor del 1% y tiene una ausencia de fallo orgánico y ausencia de complicaciones locales sistémicas. La pancreatitis moderada, la mortalidad asciende hasta el 8%, y se caracteriza por tener un fallo orgánico transitorio, es decir, fallo renal, fallo cardiorrespiratorio, fallo hematológico, pero que dura menos de 48 horas, o complicaciones locales como colecciones peripancreáticas, por ejemplo, o complicaciones sistémicas como reagudización de alguna patología de base del paciente secundaria a la pancreatitis, pero que no muestra fallo orgánico persistente. Y el último escalón es la pancreatitis aguda grave, cuya mortalidad ya asciende hasta un 15% y se caracteriza por presentar fallo orgánico ya persistente, establecido más de 48 horas, y áreas de necrosis del parénquima o de los tejidos peripancreáticos en las pruebas de imagen. El tratamiento, el manejo de la pancreatitis es multidisciplinar, es una enfermedad que al final afecta de forma sistémica y todas las especialidades que muestro aquí debemos estar interrelacionados para ofrecer al paciente el mejor abordaje y el mejor manejo. En cuanto al tratamiento inicial, el tratamiento base, ya no lo sabemos todos: monitorización de las constantes, un adecuado control del dolor, la fluidoterapia intensiva en las primeras horas y la nutrición oral si el paciente lo permite. Si el paciente no tiene dolor abdominal, va en disminución, debemos iniciar nutrición oral lo antes posible. Si el paciente tiene una pancreatitis aguda grave, la nutrición vía enteral será de elección en contraposición con la parenteral total. Tanto la fluidoterapia como la nutrición oral se han demostrado que disminuyen la translocación bacteriana, los signos de infección, el fracaso multiorgánico, necesidad de cirugía y con ello la mortalidad. Los antibióticos antibióticos profilácticos, antifúngicos, no están recomendados. La CPRE sí que es de elección cuando existe un cuadro de colangitis en las primeras 24 horas o cuando existe una coledocolitiasis, debemos realizarla en menos de 72 horas. Y la colecistectomía, se ha demostrado que durante el ingreso en una pancreatitis leve es el tratamiento de elección porque disminuye la mortalidad y los reingresos. Sin embargo, en pacientes que tienen una pancreatitis aguda grave o que han desarrollado algún tipo de complicación local, los estudios demuestran que es mejor diferir la colecistectomía en unas 6 semanas. Entonces, un paciente que aplicamos las medidas generales y no mejora, debemos de avisar a la UBI para que lo valore y además realizar un TAC abdominal para descartar complicaciones locales. Al realizar el TAC abdominal vamos a encontrarnos dos escenarios. Por un lado, podemos encontrarnos edema intersticial, lo que va a definirnos una pancreatitis aguda edematosa, cuyas complicaciones locales más frecuentes en las primeras semanas va a ser una colección líquida peripancreática que no está muy bien definida, que con tratamiento médico se suele resolver,
o va a presentar un pseudoquiste, que es una colección ya más definida, con una pared que realza y que está bien localizada, que sobre todo se va a desarrollar cuando ya han pasado 4 semanas. También con tratamiento conservador se suele resolver, y si no, podemos aplicar algún tratamiento mínimamente invasivo. Por otro lado, si al realizar el TAC abdominal encontramos signos de necrosis del parénquima, estaremos ante una pancreatitis aguda necrótica, que si el tiempo de evolución es corto, tendremos lo mismo, pues una colección necrótica no muy bien definida. Y cuando ya van pasando 3-4 semanas, esa necrosis se va encapsulando y se va definiendo. La pancreatitis aguda necrótica tiene mayor mortalidad en comparación con la edematosa intersticial. El deterioro clínico es persistente, el fallo orgánico también, y si está infectada. ¿Cómo determinamos la infección en una pancreatitis necrótica? Tenemos cultivos positivos o vemos hallazgos en el TAC, como pueden ser burbujas en el lecho de la colección. En esta situación debemos de iniciar tratamiento antibiótico con carbapenem, cefalsporinas de tercera de cuarta generación, metronidazol, que son antibióticos que penetran muy bien en el páncreas, y si con eso es suficiente, con tratamiento médico y con antibiótico es suficiente para mantener al paciente estable hemodinámicamente, ese es el primer escalón de elección. Si el paciente, a pesar de ello, sigue deteriorándose, debemos ya de hacer algún tipo de técnica más invasiva. Tradicionalmente, en estos casos en los que el paciente sigue deteriorándose, está séptico, con fallo multiorgánico y con una pancreatitis necrótica infectada, el tratamiento de elección ha sido siempre la cirugía abierta, necrosectomía. Pero ¿qué pasa? Que eso tiene una morbimortalidad muy elevada. Por ello, progresivamente se han ido desarrollando otras técnicas menos invasivas para obtener el mayor beneficio para el paciente sin que haya tanta mortalidad, porque la mortalidad en estos casos con la cirugía abierta ascendía hasta un 50%. Entonces, con el desarrollo de estas técnicas menos invasivas, en 2010 se publicó un estudio que es el Panther Trial, en el que se sientan las bases del tratamiento escalonado, es decir, lo que se denomina comúnmente Step-Up Approach. Es decir, ellos lo que proponen es que de inicio, en una pancreatitis aguda necrótica que hemos puesto antibiótico y que aún así no mejora, realicemos primero un drenaje percutáneo, principalmente vía retroperitoneal izquierda. Y si eso no es suficiente, un drenaje endoscópico transgástrico o lo que sea mejor para el paciente. Si la colección está más accesible para hacerlo vía endoscópica, pues se hará por esa vía. Si el paciente no mejora en las primeras 72 horas, lo que ellos proponen es que recoloquemos ese drenaje o que incluso coloquemos un segundo drenaje, pero que nos mantengamos ahí en ese tratamiento menos invasivo. Si a pesar de ello el paciente sigue sin mejorar y pasan otras 72 horas y seguimos con fracaso orgánico, séptico y demás, lo que abogan es que debemos realizar una cirugía mínimamente invasiva vía retroperitoneal, es decir, la técnica VAR, que es un desbridamiento retroperitoneal vídeo asistido, que ahora explicaré. Entonces, en 2010 se publicó este estudio, que es un estudio clínico multicéntrico aleatorizado, en el que se comparaban dos grupos. Por un lado, el grupo del Step-Up Approach, en el que se hace un tratamiento escalonado, un tratamiento mínimamente invasivo de forma progresiva, en comparación con los pacientes que fueron directamente a cirugía abierta. Y se vio que en los pacientes con el tratamiento mínimamente invasivo la morbilidad y las complicaciones mayores eran mucho menores. A corto plazo. En ese estudio se evaluó solamente la disminución de la morbimortalidad a corto plazo. Entonces, ¿en qué consiste este Step-Up Approach? Primero, drenaje percutáneo, que es el primer paso que tenemos que plantearnos siempre que una colección sea accesible para radiología intervencionista. Ellos lo que suelen hacer es que lo drenan mediante eco o mediante TAC. Y se ha visto, según las series, que hasta el 50% de los pacientes que drenamos vía percutánea al final no van a necesitar ningún otro tratamiento. Entonces, puede solucionarnos esta enfermedad, esta situación de gravedad, un drenaje percutáneo. Si esto no ha funcionado, pasamos al drenaje transgástrico, que lo que se hace es vía endoscópica, se llega hasta la pared posterior gástrica, ahí se hace una gastrotomía y se lava y se desvita todo el tejido necrótico desvitalizado. Se pueden dejar prótesis para que siga evacuándose al tracto gastrointestinal todos los detritus y toda la colección infectada, o puede dejarse incluso drenajes tipo pigtail, como se ven
como se ven ahí, drenajes tipo pigtail, para que eso vaya drenando progresivamente. También es un primer paso que debemos de plantearnos siempre ante un paciente con una pancreatitis necrótica, con una colección infectada, y se ha visto que disminuye la respuesta inflamatoria sistémica y la tasa de fístula pancreática. Por otro lado, si eso no ha sido suficiente, pasamos al siguiente escalón, que es el VAR, que es el drenaje retroperitoneal vídeo asistido. En este tiene las mismas ventajas que los anteriores, disminuir la respuesta inflamatoria, el fracaso orgánico secundariamente, pero parece que tiene más tasa de fístula pancreática o fístula enterocutánea. ¿Por qué? Porque es una cavidad muy pequeña y primero necesitamos que el radiología intervencionista nos coloque un drenaje percutáneo para señalizarnos dónde está la colección. Nosotros en quirófano lo que hacemos es, paralelamente a este drenaje, colocamos un trocar y llegamos hasta la colección infectada y lo que hacemos es lavar, drenar y sacar toda la infección. Aquí tengo un vídeo que lo muestra cómo se hace. Este es el trocar, este sería el drenaje percutáneo que Rayos coloca para guiarnos y lo que se ve detrás es toda la necrosis pancreática, todo ese tejido desvitalizado que tenemos que extraer. Es muy importante hacerlo con suavidad, no debemos pegar tirones porque tenemos el riesgo de que se produzca algún sangrado y que es una cavidad tan pequeña, estamos muy limitados que si ocurre algún sangrado de algún vaso importante no vamos a tener vía de acceso. Entonces debemos, con suero, lavando, tenemos que ir sacando lo que se deje y lo que no, si se necesita otra sesión o otras 2 sesiones se pueden repetir. Entonces, una vez que ya hemos lavado y demás, dejamos el drenaje de rayos y aparte dejamos un drenaje nuestro que sea gordo para poder hacer un lavado continuo y que esa cavidad se mantenga siempre lavándose. Vale. Entonces, si el abordaje vía VAR no sigue sin ser suficiente, hay veces que pues, tenemos que seguir escalando en nuestro tratamiento invasivo y hay veces que tenemos que llegar a la cirugía propiamente dicha. Pero hay un escalón intermedio que es la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía vía laparoscópica. Podemos hacer más o menos lo que hacen los digestivos vía transgástrica, pero nosotros lo que hacemos es que colocamos unos trócares directamente en el estómago, hacemos ahí el neumo y vía transgástrica, alcanzando la pared posterior del estómago, desbridamos toda la zona del páncreas. Parece ser que la tasa de éxito de esta técnica es la más alta según los estudios analizados, pero es verdad que la tasa de fístula pancreática y enterocutánea también es bastante considerable, con lo que este tratamiento no se recomienda de primera elección, solamente cuando han fracasado los otros menos invasivos. Y por último, el último recurso que nos queda es la cirugía abierta, que es la última opción. Como digo, solamente lo vamos a recomendar en casos en los que el paciente esté inestable, con fallo orgánico multiorgánico, que no respondan a todos los tratamientos anteriores y que no nos quede más opción que ir a la cirugía abierta. Entonces, este tipo de tratamiento pues tiene muchísima morbilidad, la mortalidad alcanza hasta el 50% y son cirugías en las que se necesita hacer incisiones muy grandes para llegar a la transcavidad de los epiprones, para llegar a desbridar todo el páncreas. Entonces, en muchas ocasiones, como se asocia el síndrome compartimental abdominal, entre que la laparotomía es grande y el síndrome de compartimental abdominal, hay veces que no podemos cerrar el abdomen, lo tenemos que dejar abierto. Entonces, esto añade más morbilidad al paciente y a su manejo en el posoperatorio. Entonces, ya hemos dicho que el tratamiento mínimamente invasivo, el Step-Up Approach, es de elección. Tenemos que empezar siempre por las técnicas menos invasivas, pero ¿cuándo tenemos que empezar? Porque yo tengo un paciente que tiene una pancreatitis necrótica con una colección que está sobreinfectada, que le he puesto el antibiótico y que de momento me está respondiendo. ¿Tengo que drenar esa colección ya, si está accesible, o me puedo esperar? Bueno, pues en 2020 se publicó este estudio, que es un estudio clínico, aleatorizado, multicéntrico, en el que compararon un grupo de pacientes al que se le drena la colección nada más diagnosticársela y comparado con otro grupo de pacientes al que se esperan 3-4 semanas para drenar la colección. Y lo que se ve, lo que se demuestra es que no existen diferencias en la morbimortalidad si diferimos el drenaje y que además tenemos ventajas. ¿Qué ventajas son? Porque hay pacientes que solo por sí mismos se van a resolver
y que no van a llegar a necesitar un drenaje percutáneo o una técnica VAR o un drenaje transgástrico. Entonces, en pacientes estables que mantengan constantes y que con tratamiento médico vayan mejorando o se mantengan estables, lo suyo es drenar las colecciones pasadas 3-4 semanas, porque delimitamos mucho mejor la cavidad y la colección se acaba de coleccionar. Entonces, el estudio de 2010 en el que se sentaron las bases de este tratamiento escalonado, ahora ha vuelto a publicar otro estudio, que es el PANTE Trial 2, en el que se hace seguimiento pero a largo plazo. Entonces, se comparan los mismos grupos, el abordaje escalonado junto con el abordaje de la cirugía abierta. Se siguen sacando las mismas conclusiones de que el abordaje mínimamente invasivo es mejor. Y ellos lo que dicen es que no nos tenemos que empeñar en hacer una necrosectomía extensa y rápida. No, nos tenemos que fijar en que el objetivo tiene que ser el control de la infección. O sea, que el paciente deje de estar séptico y deje de tener un fracaso multiorgánico. Y una vez que controlemos eso, ya le drenaremos las colecciones o ya haremos lo que se tenga que hacer. Entonces, este estudio a largo plazo, en el que se comparan estas dos vías de tratamiento, pues nos apoya a que un abordaje mínimamente invasivo establece bien la necrosis, hace que si luego se tienen que usar otras técnicas, el parénquima que se haya quedado necrótico se delimite mejor y el que se haya quedado sano se delimite también mejor, por lo que la necrosectomía va a ser más selectiva y la tasa de insuficiencia pancreática, que es muy considerable en estos pacientes, pues no lo va a ser tanto. Estos pacientes van a ir menos a cirugía abierta, con lo que la posibilidad de ventración o de abdomen abierto va a ser también menor y la morbilidad pues también es menor. Entonces, nos debe quedar claro eso, que el abordaje mínimamente invasivo lo que pretende es el control de la infección en primera instancia. Y aquí hay otro estudio también que viene a comprobar lo mismo, que el abordaje mínimamente invasivo, el Step-Up Approach, es beneficioso porque mejora el estrés perioperatorio, el fracaso orgánico y las complicaciones tardías. En este estudio lo que hicieron es que dividieron a los pacientes en el riesgo de mortalidad. Entonces, los pacientes con muy alta y muy alta mortalidad se benefician de un abordaje mínimamente invasivo siempre, ya sea vía quirúrgica o vía endoscópica, pero siempre un abordaje mínimamente invasivo. Entonces, son las herramientas que tenemos que agotar siempre que tengamos un paciente con una pancreatitis necrótica. Entonces, ya tenemos claro que el tratamiento escalonado, mínimamente invasivo, es lo mejor para nuestro paciente. Pero, ¿qué tipo de tratamiento es el que debemos aplicar? ¿Qué tipo de tratamiento mínimamente invasivo es el mejor? ¿Es mejor un abordaje transgástrico? ¿Es superior un VAR? ¿Es superior un drenaje percutáneo? Bueno, pues al respecto se han publicado también algunos artículos en los que la hipótesis principal era que el desbridamiento endoscópico vía transgástrica es superior a el vía VAR o vía quirúrgica. Entonces, parece ser que disminuye la tasa de fístula pancreática y la tasa de inflamación sistémica, pero no aporta beneficios en cuanto a morbilidad mayor y a mortalidad. Y aquí pues tenemos otro estudio también similar que quiere demostrar que la necrosectomía vía endoscópica es superior a la cirugía mínimamente invasiva, siguiendo este orden, drenaje percutáneo, VAR o cirugía abierta, pero tampoco se ha podido demostrar que el abordaje transgástrico sea superior en cuanto a mortalidad o complicaciones mayores. Lo que sí que se ha demostrado, que es lo que ya sabíamos, es que un abordaje transgástrico disminuye la tasa de fístulas pancreáticas o enterocutáneas, pero no nos aporta mucho más, la verdad. Entonces, no está claro cuál es la mejor terapia mínimamente invasiva para nuestro paciente. No está claro por cuál hay que empezar. Lo que sí que tenemos que hacer es individualizar a cada paciente, ver lo que es mejor. Si una colección está favorable para drenar vía percutánea, pues lo primero que se va a hacer es la vía percutánea. Si una colección está bien para drenar vía transgástrica, pues se va a hacer de ese modo, ¿vale? Entonces no es cuestión de ver qué tratamiento es superior a qué, si el mínimamente invasivo quirúrgico o el transgástrico, no.
Ninguno es superior, son tratamientos que al final se complementan y que tenemos que jugar con esas herramientas. Bueno, para finalizar, las complicaciones de la pancreatitis aguda, puesto como es una inflamación sistémica, son múltiples, pero como ya he dicho, una de las más importantes y la que condiciona también la morbimortalidad en estos pacientes es el síndrome compartimental. Entonces, según las guías, lo que hay que hacer en primera instancia es agotar el tratamiento médico, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es disminuir la presión intraabdominal. Un síndrome compartimental se caracteriza por tener una PIA mayor a 20 con un nuevo fracaso multiorgánico establecido. No vale que yo tenga una PIA y que el paciente siga más o menos, una PIA elevada y el paciente siga estable, no. Una PIA elevada con deterioro progresivo del paciente. Entonces, primero hay que agotar el tratamiento médico, sonda nasogástrica, sonda rectal, enemas, balance negativo, colonoscopia descompresiva incluso, si hay colecciones, drenarlas todas las que se puedan, incluso intubación, sedación, bloqueo, lo que sea para intentar que ese síndrome compartimental no se establezca. Pero ¿qué pasa? Cuando se agotan todas estas vías, pues no queda más remedio que ir a cirugía y la técnica que hay que hacer es una laparotomía descompresiva. No queda otra que dejar el abdomen abierto. Entonces, en estos casos lo que recomiendan las guías es que dejemos el abdomen abierto, pero siempre con un dispositivo de presión negativa y además con tracción fascial para que no se nos retraiga la fascia y luego cuando vayamos a revisar al paciente la reconstrucción y el cierre de la pared abdominal sea más favorable. Entonces, en conclusión, el manejo multidisciplinar, escalonado, el step-up approach, individualizar cada caso, dónde está la colección, qué es mejor para este paciente, qué me beneficia. Se ha demostrado que reduce la morbimortalidad en los pacientes con pancreatitis aguda grave necrótica. También se está viendo pues eso, que el abordaje VAR es una técnica alternativa, segura, eficaz, que en cirujanos laparoscopistas no tienen, la curva de aprendizaje es baja y que se puede realizar prácticamente en cualquier centro en donde se domine la laparoscopia. Y yo creo que es una herramienta que debemos fomentar más, sobre todo aquí en este hospital. Yo creo que nos beneficiaría si empezásemos a hacerla, que se necesitan estudios y escalas pronósticas que nos ayuden a predecir qué paciente va a fallar en el tratamiento transgástrico o qué paciente va a fallar si le aplico un drenaje percutáneo. Eso es importante. Recientemente hay un estudio desarrollado por la Asociación Española de Cirujanos de múltiples hospitales de España en el que se está intentando ver esto. Se está intentando determinar qué factores pronósticos me van a predecir el fallo en la terapia que yo aplique para así focalizar más la terapia que sea mejor para el paciente. Y la importancia de los centros de referencia. Si estamos en un hospital comarcal y tenemos un paciente en estas condiciones, una pancreatitis aguda necrótica, grave, fallo orgánico, lo que tenemos que hacer es derivarlo a centros de referencia, centros donde se haga cirugía hepatobiliar mayor y que sepan manejarlo y sepan intentar aplicar lo mejor para el paciente. Y ya, eso es todo. Muchas gracias, señor. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias a todos y recordad que la próxima sesión ya será en el mes de septiembre. Cierro el círculo.